Iniciar el domingo con ustedes. Iniciar el domingo en torno a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía. Sí, en torno a la mesa de esa palabra que me alimenta porque le da sentido a mi vida, y en torno a la mesa del pan, porque el cuerpo y la sangre de Cristo me llenan de fuerza, de gracia capacitante para vivir cada experiencia que tengo. Gracias por estar ahí, gracias por el cariño, gracias por el aprecio, gracias por escribirme, gracias por todas esas cosas buenas, pero sobre todo gracias por orar y por dejar que esta palabra toque el corazón. Estamos con don Carlos Paneso. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, padre, por estar aquí y por invitarme. Y claro, también don Brandon Barceló. Muchas gracias, padre. Muy contento de poder compartir de nuevo acá. Ellos han crecido en el número de fans. No, créanme. Yo no digo cosas que no sean ciertas. Siempre trato de hablar. Bueno, hoy nos preparamos a la fiesta de la Eucaristía. La Eucaristía siempre es una fiesta. Siempre es motivo de alegría. Y hagámoslo con una oración, con una canción inicial que nos permita abrirle el corazón al Señor, que nos permita disponer toda nuestra vida para recibir el poder de Dios. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Don Brandon, usted nos guía en la reflexión de esta mañana. Bien, padre, hoy quisiera que habláramos un poco acerca de cómo Dios, cómo Jesús transforma la realidad de nuestra vida muchas veces, cómo Jesús actúa en nuestro corazón y nos cambia la manera de ver la vida y nos cambia la manera de experimentar la vida. Quisiera que lo hiciéramos a partir del texto bíblico de San Marcos en el capítulo 1, versículos del 40 al 45, que es el relato del leproso que es sanado por Jesús. Conocido ese texto. Sí. Si quiere yo lo leo, venga. Vale. Yo le sirvo aquí de monaguillo a don Brandon. Dijiste que era 40, mano. Del 40 en adelante. Dice así, Marcos 1, 40, 45. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió, prohibiéndole severamente, mira, no digas a nadie nada, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos los dos personajes, Jesús el leproso, y vemos un poco el contexto de quién es el leproso. Claro, eso es fundamentalmente una estrategia del análisis narrativo, ¿verdad? El análisis narrativo, que es una de las maneras como nosotros entendemos los textos bíblicos. ¿Qué hace? Mira los personajes, mira las acciones de los personajes y mira los lugares en los que están los personajes. Una sencilla aproximación narrativa de un texto bíblico recoge esos tres elementos: personajes, acciones de los personajes y lugares. Brandon hoy, según le acabo de escuchar, va a privilegiar personajes y acciones. Sí. Dale pues. Entonces, en primer momento quisiera que entendiéramos quién es el leproso. Sabemos que es un enfermo y que la enfermedad obvio es la lepra. El leproso en su tiempo era marginado. El leproso en su tiempo vivía a las afueras de la ciudad, se la pasaba todo el día, dicen que con una campanita ahí para que supieran por dónde iba a pasar y tal, porque además dejaba impuro al que lo tocara, etc. El leproso era marginado completamente en su sociedad. Hacía impuro al que lo tocaba, el que se le acercaba prácticamente lo aborrecía porque es una enfermedad que se nota a simple vista.
Y entonces lo primero es eso, es un marginado. En la época es de lo peor que existía. Segundo, está condenado a la discriminación. Es decir, con su enfermedad está condenado siempre a que lo señalen, a que digan usted no, a que digan ese no es digno o ese no puede entrar o ese tal. Está condenado a la discriminación. Y tercero, vive afuera de la ciudad, es decir, vive como exiliado, vive de pronto sin familia, vive sin amigos, es decir, no tiene contacto con nadie. Entonces, el leproso podríamos verlo en un primer momento como aquel que no tiene nada, como aquel que lo único que tiene es el desprecio de la gente, como aquel que lo único que tiene es que los demás le digan, tú eres un enfermo, tú tienes esto, no nos podemos acercar a ti, aléjate de nosotros. En el contexto podemos ver que el leproso es eso, es un personaje que no tiene absolutamente nada, que no tiene ventajas, beneficios, sino que al contrario se la pasan discriminándolo y diciéndolo de todo. Tema moderno, ¿no? Tema contemporáneo. Contemporáneo, claro. Contemporáneo. Exclusión, discriminación, asilo. Dijiste aislamiento, ¿verdad? Bueno, claro. Entonces, es uno de los tantos que hoy podemos sentirnos así. Bien, entonces decimos que es un hombre que no tiene sentido de vida. ¿Qué sentido de vida puede tener una persona que vive lejos, una persona que es discriminada, que nadie quiere hablar con él? Entonces, este hombre no tiene sentido de vida. En el relato vemos que el leproso hace unas acciones y que Jesús después hace otras. Entonces, quisiera que viéramos primero las acciones del leproso. El leproso en primer momento se acerca a Jesús. Dice la palabra que el leproso fue en búsqueda de Jesús, que en su enfermedad se atreve a ir a Jesús. Y yo creo que de alguna manera ese acercarse es romper un miedo, y es el miedo a que lo discriminen de nuevo. Es romper el miedo a que le digan, alto, ¿tú para dónde vienes? Si tú eres un impuro, me vas a volver impuro a mí también. De alguna manera ese leproso rompe el miedo y es capaz de ir hacia donde Jesús. Entonces yo creo que ese podría ser el primer mensaje, que en nuestra vida, que nosotros también seamos capaces de romper nuestros miedos, de romper esos estigmas que a veces nos ponen de Jesús, que Jesús de pronto te va a rechazar porque eres pecador, porque haces tal cosa o porque no haces tal cosa. Nosotros tenemos que ser capaces, como el leproso, de acercarnos a Él confiado en que Él nos recibe. Tú sabes, Carlos y Brandon y ustedes, ¿saben que me he puesto a pensar constantemente cuando leo ese texto? Ese texto yo lo comenté en el libro aquel, La luz al final del túnel podría ser tú. ¿Qué vio ese leproso en Jesús? ¿Qué escuchó ese leproso de Jesús que se atrevió a ir donde Jesús, a acercarse a Jesús? Es decir, porque yo creo que él es audaz, obvio. Yo creo que es audaz. Pero uno no es audaz locamente, pues. Claro. O sea, yo creo que tenía que generar tal confianza que, o sea, que como que yo sé que él me va a recibir. Yo tengo la certeza de que él no me va a despreciar. Entonces, tiene que generar tanta confianza en Jesús que él se lanzó. Es que voy a lo mismo, seguramente había pasado mucha gente por ahí, pero no se había atrevido a lanzarse a él. Pero pasa Jesús, hombre, y va y lo busca, casi que igual con Bartimeo. Entonces, primera cosa eso, es capaz de acercarse. Segunda cosa, le suplica. Dice la palabra que le suplicó, es decir, le pidió, y yo creo que eso es conciencia de su necesidad. Es decir, yo creo que cuando nos acercamos a Jesús, somos conscientes de que necesitamos algo de Él, que necesitamos que Él esté con nosotros, que lo reconocemos también. Entonces, lo primero, se acerca y es consciente de su necesidad y es consciente de lo que le va a pedir. Y tercero, se arrodilla, que son como las acciones del leproso. Se arrodilla, y yo creo que el arrodillarse es ese reconocimiento, después de haberlo visto, como aquel que puede hacer lo que Él le quiere pedir, como aquel que es capaz de sacarlo de esa marginalidad, de sacarlo de esa discriminación que los demás le tenían, ¿no? Una palabra nueva, ¿no? Discriminalidad. Estamos inventando palabras nuevas. No, cuidado. Pero está bien, de sacarlo de esa marginalidad. Me parece bien. Es decir, arrodillarse es adorarlo. Yo estoy de acuerdo. Es reconocerlo como que Jesús es capaz de hacer. El poder que Jesús tiene. Entonces yo creo que en primer momento podríamos identificarnos con Él. Primero, si necesitamos de Jesús, debemos ser capaces de acercarnos, de romper los estigmas, como decía ahorita, ser capaces de llegar a donde Él y pues suplicarle y arrodillarnos y reconocer que Él tiene el poder para hacer lo que le vamos a pedir. Entonces, bueno, ya hemos visto al leproso y ya hemos visto qué hace el leproso. Y ahora quisiera que viéramos qué hace Jesús, porque Jesús no se queda quieto. Jesús hace algo, padre. Obvio. Primero, Jesús se compadece. Es decir, Jesús ve la necesidad de aquel hombre y es capaz de ver en él a alguien necesitado. Es capaz de ver en él a alguien que con su corazón está pidiendo que le concedan algo. Y se compadece. Es decir, ve en él a alguien que necesita y enseguida actúa. Porque no solamente se trata de ver, no solamente se trata de, bueno, lo estoy viendo, bueno, sí, se ve bastante enfermo, ¿qué le puedo decir? No, se compadece. Es capaz de sentir el dolor del otro y al compadecerse,
le expresa su voluntad. Cuando el leproso le suplica, ¿te acuerdas que le suplica diciéndole, Señor, si quieres puedes sanarme? Que tú te escuché alguna vez que decías que ahí se expresaban dos misterios muy grandes de la historia de la salvación, y es el poder de Dios y la voluntad de Dios, que era en la súplica. Y veo que Jesús le responde a esa súplica diciéndole que su voluntad quiere que el leproso sea feliz. Es decir, que quiere que aquel que había sido marginado, que quiere que aquel que había sido exiliado, todo lo que decíamos al principio, salga de todo eso y se realice. Salga de todo eso y salga adelante. Y creo que esa es la voluntad de Dios para nosotros también, que seamos capaces de salir de todas aquellas cosas que de alguna manera nos tienen restringido el paso hacia Jesús y ser capaces de salir adelante. Eso es a lo que nos invita Jesús en primer momento. A ver, entonces, primer momento se compadece. Se compadece. Que es una acción preciosa en la palabra y que debiera expresar nuestra humanidad siempre. Nada más humano que compadecerse. Segundo, le expresa su voluntad. Y tercero, lo toca. Es capaz de tocar al intocable. Y yo creo que ese es como la expresión de inclusión que nosotros los cristianos debiéramos ser capaces de tener con aquellos que hoy son los intocables, con aquellos que hoy de pronto viven la vida diferente a nosotros y que nosotros por miedo, o qué sé yo, los alejamos, los excluimos. Creo que la invitación aquí de Jesús de alguna manera es a ser capaces nosotros cristianos, nosotros discípulos, de decirle a aquellos a los que el mundo excluye hoy, yo te puedo dar la mano, yo te amo porque Jesús me ha invitado a amarte. Creo que esa podría ser la tercera invitación. Y de alguna manera, lo último, es que lo sana. Ajá. Jesús lo sana. Y al sanarlo lo reintegra, le devuelve su dignidad. Y yo creo que es lo que hace Jesús con nosotros. Entonces creo que la invitación va por doble parte. Va primero a ser capaces de tomar las actitudes que toma el leproso y de alguna manera también a tomar las actitudes que toma Jesús. A nosotros ser capaces también de integrar a ese que hoy la sociedad ha excluido. ¿Sabe, padre, que una actitud que me fascina de Jesús con el leproso es el ser tocado, ¿no? Y cuando lo entendemos así en el tema bíblico, tocar el soma, tocar esa carne, tocar eso que es vida, ¿no? Eso que está ahí, es comprender, es entender al otro, es acogerlo y también es asumir al otro, es asumir la propia vida del otro, asumir la debilidad del otro en la propia vida, que en el fin de cuentas es el resumen de lo que podríamos llamar compasión o sentir dentro, sentir con misericordia, ¿no? Ese tocar tiene que hablarnos a nosotros muy fuertemente de cuántas veces, Padre y Brandon, nosotros hemos dejado y le hemos sacado el paso a gente que necesita... Soslayado, gente que necesita que nosotros la toquemos. Mira, yo estoy de acuerdo. De hecho, el toque de Dios daría para una tesis en toda la historia de la salvación. Don Brando, que busca tesis que hacer, lee mucho, entonces él siempre está buscando tesis que trabajar. Pero Brando, yo creo que las dos acciones son las dos caras de una misma moneda. Yo creo que las dos expresan compasión, solo que una es una compasión interna. Siento compasión, la compasión la siento aquí dentro, es interna. Pero esa compasión interna se expresa externamente en que lo toca. Porque mucha gente se queda en sentir compasión. Claro. Y nada más. No, él actúa y va y lo toca. Para mí el tocar es comprender, pero también es más. Para mí es un declarar para el otro, es acariciar, es comunicar, es tantas cosas. Puedes decirle al otro, estoy aquí, estoy contigo. De alguna manera es lo que hace Jesús, ¿no? Es incluirlo. Usted bien dijo que era incluirlo. Yo creo eso también. Claro, entonces yo creo que son esas tres cosas, ¿no? En el leproso entonces dijimos que es marginado, que está exiliado, que está condenado a la discriminación. Hemos dicho que el leproso es capaz de acercarse a Jesús, de romper ese miedo que de pronto la sociedad le había impuesto, de romper ese miedo de acercarse. Es capaz de reconocerlo como Dios arrodillándose y de suplicarle, de decirle, quiero que hagas algo por mí y reconozco que tú puedes hacerlo. Y vemos en Jesús entonces las tres actitudes también de compadecerse, como decías tú entonces internamente, en principio, y luego de llevarlo a la acción, de tocarlo, de tocar al intocable, porque iba a quedar impuro según según el tiempo, según la época, iba a quedar impuro. Es capaz de tocarlo. Y por último, que lo sana, que le concede su voluntad, y la voluntad es que seamos felices. Queda limpio. El texto dice queda limpio, queda sano. Cantamos. He podido comprender que solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor. Pues
pues tú siempre has sido fiel. Me has sabido sostener, tu brazo me ha dado fuerza, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad que no hay nada en el camino que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, lo entrego todo por entero y sin medida. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel. Has sido fiel. Señor, en esta mañana te alabamos y te bendecimos. Sí, y en esta mañana ponemos ante ti nuestras necesidades, ponemos ante ti, Señor, nuestras enfermedades, ponemos ante ti, Señor, todo lo que nos margina, todo lo que nos excluye. Y te pedimos, Señor, que nos toques en esta mañana. Pasa tu mano sanadora sobre cada uno de nosotros. Tócanos y libéranos de toda enfermedad. Tócanos y purifícanos de todo aquello que nos aparta de ti. Tócanos y inclúyenos de nuevo en tu comunidad para hacer comunión contigo, Señor. Bendícenos en este momento. Danos tu fuerza, danos tu poder, danos tu misericordia. Somos tuyos y vivimos para ti. Y estamos contigo siempre, Señor. Y por eso te decimos ahora, yo te alabo. Bendito Señor. Yo te doy todo lo que tú eres, mi Dios. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, lo entrego todo por entero y sin medida. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel. Has sido fiel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a celebrar la Eucaristía ya. Ya está aquí listo para organizar las cosas y celebramos inmediatamente. Muchas gracias, don Carlos Paneso. Con gusto, padre. Entonces, @Carlos Paneso con doble S. Carlos Paneso con doble S. Ahí lo encuentran. Ahí me encuentro. Bueno, ¿y a usted, don Brandon? A mí me encuentran Brandon Barceló 1 en Twitter y en Instagram Brandon Barceló 1_al suelo. Mira tú. Ahí nos encuentran. A mí en @Pelinero, tú sabes. Y en el Instagram y el Twitter @Pelinero. Gracias por estar ahí. Bueno, vamos a celebrar la Eucaristía. ¿Están listos? Sigan, vamos, que vamos a comenzar inmediatamente la celebración de la Eucaristía.